Decía ayer, y lo repito hoy con todas las letras, Nicodemo fue un cobarde. Fue una persona que no fue capaz de, sabiendo la verdad, defenderla, ponerse del lado de Cristo. Y su defensa de Jesús fue tan miserable, fue tan pobre, que ni siquiera el Sanedrín se molestó en decir de él lo que dijo aquella doncella de Pedro: tú también eres uno de los suyos. Nadie reconoció a Nicodemo como discípulo de Jesús porque lo hizo tan clandestinamente y tan calladamente que nunca nadie supo que él tenía diálogo o amistad o trato con Jesús, porque todo lo hacía a escondidas y de noche. Hoy el Evangelio de este martes de la segunda semana de Pascua insiste en las palabras de Jesús: tenéis que nacer de nuevo, porque el viento sopla donde quiere y oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni sabes a dónde va. Son palabras que ya recordábamos del Evangelio de ayer lunes y que hoy vuelve a repetir este pasaje del Evangelio. Insiste. Entonces Nicodemo le pregunta: ¿cómo puede suceder esto? Fijaros las palabras de Jesús: tú eres maestro de Israel y no lo entiendes. Pero qué, como diciéndole, ¿pero qué es lo que has estado enseñando al pueblo durante todos estos años? Si tú eres maestro de Israel y no entiendes nada. Y eso que te hablo de las cosas de la tierra, imagínate, le dice Jesús, cuando os hable de las cosas celestiales, ¿cómo me creerán? Nadie ha subido al cielo sino el que ha bajado del cielo, el Hijo del Hombre. Y lo deja completamente atónito, anonadado. Y así anunciará. Estamos volviendo al comienzo del Evangelio. No estamos ya en los versículos finales de la Pasión según San Juan en el 19 o la Resurrección en el 20. Estamos en el capítulo 3. Hemos vuelto al principio. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. La fe es la puerta del cielo, es la puerta de la vida eterna, para que todo el que cree, dice Jesús, tenga en él vida eterna. Por lo tanto, lo que Nicodemo no entendió ni pudo abrazar, si después de resucitado se hizo discípulo y dio la vida por Cristo, no tenemos ni idea. Solo me atengo a los datos que nos ofrece el Santo Evangelio. Sin embargo, hay otro grupo de hombres que, a diferencia de Nicodemo, que está hablando con Jesús antes de la Pascua, antes de recibir el Espíritu Santo y demás, por lo tanto, tampoco le juzgo como diciendo es un hombre que se perdió. No, simplemente que lo que él hizo fue una cobardía. Sin embargo, fijaros la diferencia entre Nicodemo, que viene asustado de noche, como eran los apóstoles antes de reconocer al resucitado, y ahora esta comunidad, la primera iglesia, la primera comunidad de creyentes. Fijaros qué cosa tan bonita, cómo define a los Hechos de los Apóstoles a la iglesia. Y no tendríamos que sentir nostalgia, no tendríamos que sentir añoranza nosotros precisamente de esto, de ver cómo ellos vivían el cristianismo, cómo vivían el Santo Evangelio, cómo vivían de tal manera que la gente quedaba maravillada por lo diferentes que eran. Esta es la tragedia de la iglesia de hoy, que los que nos llamamos católicos, nuestra vida es tan mundana, se parece tanto a la vida de los que no tienen fe, excepto los 45 minutos de misa de los domingos y poquito más, que claro, evidentemente hacemos muy poca huella en la sociedad y hacemos muy poco impacto. En cambio, esta gente tenía al pueblo maravillado. Fijaros cómo define en 3 versículos a la iglesia. El grupo de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma. Eso se llama, en teología, ser concordes, un solo corazón, cor cordis, corazón en latín, son concordes, y una sola alma, eran unánimes. Tenían un solo corazón, que era el de Cristo, y una sola alma, que era el Espíritu Santo. Corazón de Cristo, Espíritu de Cristo. Nadie llamaba suyos, la segunda vez que lo repite, la cuestión de la propiedad personal y de los bienes materiales. Nadie llamaba suyo propio nada de lo que tenía, pues lo poseían todo en común. Yo me siento dueño o me siento administrador de unos bienes
que le pertenecen a Dios y que le pertenecen a los hombres mis hermanos. Me siento, y fijaros que hay muchísimas parábolas que hablan de esto mismo, me siento administrador de unos bienes de los que daré un día estrecha cuenta al buen Dios, especialmente los bienes que he heredado, que yo ni siquiera he ganado con el sudor de mi frente, o me siento administrador o me siento dueño. Yo tengo que decidir qué clase de persona soy y cuál es mi relación a los bienes materiales, porque a lo mejor vivo en la ilusión de creerme una persona generosa. Yo, de lo que tengo, decido lo que quiero dar, cuándo lo quiero dar, y si quiero lo doy, y si quiero no lo doy. Eso es completamente pagano. Así es como hacen filantropía los paganos, desde el vecino de la vuelta de la esquina a Bill Gates. Pura filantropía pagana. Soy dueño, doy lo que quiero, cuando quiero y a quien quiero. Y si estoy de buen humor y se acercan las Navidades y tengo el corazón blandito, pues doy más. Si hoy estoy en plan duro y que cada uno se espabile y que trabaje y que no sé cuántos, pues doy menos. Así es lo que hacen los paganos, pero eso no es cristiano. El cristiano le han hecho administrador de unos bienes, de los que un día dará estrecha cuenta a su Señor. Y ahora nos corresponde a nosotros dar testimonio de Jesucristo para también que ellos puedan ver que el testimonio de la resurrección viene por no llamar suyo propio nada de lo que tenían, porque lo poseían todo en común. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con mucho valor. ¿Por qué lo tenían que hacer con mucho valor? Pues porque era muy peligroso ser discípulo de Jesús en ese momento, y lo sería mucho más después en los primeros siglos de persecución del Imperio Romano contra el cristianismo. Todos los primeros papas de la Iglesia, hasta casi el siglo IV, todos fueron mártires, o casi todos. Vamos, que era una gracia que te eligieran papa o que te eligieran obispo. Es que la elección era una sentencia de muerte. ¿Por qué dice los Hechos de los Apóstoles? ¿Por qué dice la palabra de Dios que los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con mucho valor? Oye, porque había que tener muchas narices para hablar de Cristo, testificar a Cristo. Y no decían las cosas bonitas que decía Jesús, no, porque como Jesús dijo en el Sermón de la Montaña, como si Jesús fuese Buda o Neruda o Rabindranath Tagore o Khalil Gibran, un personaje que dijo unas cosas con mucha chispa y muy bonitas. No, de lo que ellos hablaban era de la resurrección de Jesús de entre los muertos. Por eso, cuando hablemos con la gente, no perdamos el tiempo diciendo, no, los valores. Yo no hay cosa más que me dan ganas de vomitar cuando dicen, no, es que aquí en el colegio tratamos de transmitir valores. ¿Valores? ¿Qué son valores? Los apóstoles no transmitían valores. Todos los que trabajáis en colegios, que os decís colegios católicos, ¿qué estáis transmitiendo? ¿Valores, entre comillas, que nadie sabe lo que es? ¿El qué? ¿El no robar? ¿El no decir mentiras? ¿El ser buenos ciudadanos? Vamos, como la Revolución Francesa. Liberté, égalité, fraternité. Vamos, eso y los valores que se comunican en muchos colegios, lo mismo. Los apóstoles no hablaban de valores. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Una parroquia donde no se transmita Cristo resucitado es un conjunto de paganos piadosos. Un colegio que se dice cristiano, católico, concertado, privado católico o semicatólico, total católico, que no transmita a Cristo resucitado, no transmite nada, no es católico. Y fijaros lo que dice, y se los miraba a todos con mucho agrado. Entre ellos no había necesitados. Nos damos cuenta lo que significa, ahora que hay tanta gente desesperada por ir a misa. ¿No os dais cuenta que no se puede ir a misa donde haya pobres? ¿Que os choca lo que estoy diciendo? ¿Y por qué no choca cuando lo dicen los Hechos de los Apóstoles? Dice, entre ellos no había necesitados. Lo que no es admisible es que haya católicos que pasen hambre y otros que sean católicos multimillonarios o que estén forrados o que tengan todo el dinero del mundo y encima veranean y encima hacen obras de caridad. ¿Por qué no había necesitados? Pues los que poseían tierras o casas las vendían, traían el dinero de lo vendido
y lo ponían a los pies de los apóstoles. Luego se distribuía a cada uno según lo que necesitaba. José, a quien los apóstoles apellidaron Bernabé, que significa hijo de la consolación, que era levita y natural de Chipre, tenía un campo y lo vendió. Llevó el dinero y lo puso a los pies de los apóstoles. Pues eso es el cristiano, que lo que uno tiene lo pone al servicio del bien común. Entonces, ¿qué es lo que tengo que tener? Pues hay un criterio de lo más evangélico. Dios quiere que tengas todo y solo lo que necesitas para cumplir la misión que te ha confiado. Que tengas muy clara cuál es la misión que te ha confiado. Y ni un euro más, ni un dólar más. Pues ¿por qué? Porque todo lo que pasa de la misión que se me ha confiado es un dinero que no es mío, que no me corresponde, y si no es mío es que debe ser de otra persona. Nosotros somos administradores de los bienes que Dios nos ha dado, directa o indirectamente, como nos hayan llegado, y somos los que estamos, que somos responsables para la distribución de esos bienes. Por eso, fijaros la importancia que tiene toda la cuestión en la resurrección de los bienes materiales. ¿Cuál es el fruto de la Pascua? Que somos unánimes y concordes. Pero ¿cómo puedo ser yo unánime y concorde con una persona que pasa necesidad, que no tiene para pagar el alquiler, que no sabe cómo va a ir al supermercado esta mañana, que no sabe cómo va a hacer la compra, que no sabe cómo va a pagar el colegio de sus hijos? Y yo tengo de todo y me sobra de todo y no me siento responsable de esos bienes. Y que voy a dar estrecha cuenta. Cuando uno lee lo que los santos dicen de los bienes materiales, por ejemplo, Santa Teresa de Jesús tiene unas frases terroríficas hacia los ricos. Dice, yo no sé cómo pueden vivir vidas tan regaladas, que me encanta esa expresión de castellano antiguo. Bueno, pues mirad, aquí aparece, primero, que la comunidad era bien vista, que eran unos valientes, que no les daba miedo la persecución, ni la cárcel, ni los azotes, que tenían un solo corazón y una sola alma, que nadie llamaba suyo propio nada de lo que tenía, porque lo tenían todo en común, que todos daban testimonio con muchísima valentía y que todos los que tenían bienes de este mundo los vendían y los ponían a los pies de los apóstoles. He dicho algo que quiero aclarar, y es, ¿por qué no puede haber pobres en una comunidad? Bueno, pues porque se supone que en cada fracción del pan, que es lo que llamamos la Eucaristía o la Santa Misa, en cada Eucaristía, por eso se pasa la cesta, se comparten los bienes. ¿Para qué? Para que el presbítero, originalmente era el apóstol y después el obispo, que era el sucesor del apóstol, pero también muy pronto los presbíteros, porque ya era tal el número de cristianos que el obispo no podía atenderlos a todos, era un insulto al obispo dar limosna a los pobres, porque si yo daba limosna a un pobre, estaba diciendo que el obispo no cumplía con su misión, porque la primera responsabilidad, el primer responsable de los pobres son los obispos. Me acuerdo una vez estando en Calcuta, dando un curso, creo que en 2007, a un grupo muy grande, 50 o 60 hermanas de la Madre Teresa, en este curso que tienen a las afueras de Calcuta, en un sitio que se llama Tengra, hermanas que están ahí para un año entero de reciclaje. Me acuerdo que les pregunté en Calcuta a monjas de la Madre Teresa, ¿quién les parece a ustedes que es el primer responsable de los pobres de Calcuta? Me miran con una sonrisa de oreja a oreja, como diciendo, Padre, por favor, ¿qué pregunta? Evidentemente nosotras. Y le digo, pues estáis muy equivocadas, queridas misioneras de la caridad de Santa Teresa de Calcuta. El primer responsable de estos pobres es el obispo. Otra cosa es que estén ustedes aquí invitados por el obispo para ayudar al obispo a cumplir con una de sus primordiales tareas, que es la atención, la manutención de los pobres. Por eso, si a los obispos y a los presbíteros no le ponemos a sus pies, los laicos, nuestros bienes materiales, no pueden socorrer a los pobres. Y si ellos no socorren a los pobres, resulta que cuando nos reunamos todos, ricos y pobres, a celebrar la fracción del pan, algunos van a banquetear espléndidamente y otros se van a ir a su casa muertos de hambre. Y luego no podremos decir que somos concordes y unánimes. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a tomarnos en serio a tanta gente que está ahora desesperada por comulgar. Yo no la veo tan desesperada por compartir sus bienes con los pobres. Pero entonces, ¿para qué quiere participar de la Eucaristía?
¿Por qué? Porque es un gustirrinín personal, porque es una necesidad espiritual individual. Pero si tienes ahí abajo a un vecino que no sabe cómo que está llorando porque no sabe qué va a dar de comer a sus hijos, ¿qué haces tú comulgando? O sea, ¿para qué te sirve a ti esa comunión? Si tienes en la cuenta del banco el alquiler de esa pobre familia, el pago de un colegio, el sueldo de un obrero, de un trabajador. Muchos empresarios de escuelas, fábricas, oficinas, compañías, tiendas que están cerrando, lo primero que piensan es en su bolsillo. Y miles y miles y miles de personas se van a quedar sin trabajo. Y luego todos están desesperados por comulgar. Chico, no lo entiendo. Pero bueno, seguro que habrá quien lo pueda entender y me lo pueda explicar. Que seamos unánimes, que seamos concordes, que no haya pobres entre nosotros, que nos acordemos de que ser cristiano es dar testimonio de la Pascua del Señor, de la resurrección de Jesucristo. Gritar con toda la fuerza de los pulmones de nuestra alma que Él está vivo, que está en medio de nosotros, y nosotros somos sus testigos.